Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un webinar más de AMEVI en este 2026. Hoy nos acompaña también un experto en un tema que a todos nos concierne y un tema que ya nos va a aclarar ciertas dudas, pero creo que es de lo que hemos hablado, lo que hemos leído, escuchado en los últimos años y es un tema que a todos nos atraviesa desde algún lugar, que es todo el tema de la gastroenterología y bueno, toda la parte emocional. Estamos con el doctor eh, aguarden un segundito, especialista en gastroenterología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en neuroinmunología clínica por la Universidad Pontificia de Salamanca de España, es docente de la Diplomatura de Medicina del Estilo de Vida de la UAI, tiene un posgrado de alimentación basada en plantas de la Universidad Nacional de Rosario y un posgrado de trastorno de la conducta alimentaria de la Universidad de Buenos Aires también. Es instructor en mindfulness, formado en visión clara de la Universidad Favaloro y autor del libro Gastroconciencia, el sentido oculto de tus entrañas. Muy interesante también. Con ustedes estamos aquí con el doctor, bueno, doctor, aunque le decimos, le dicen Nacho, Nacho Caldo. Bienvenido a esta charla de hoy de eje intestino-cerebro en la práctica clínica. Bienvenido, Nacho, y es toda tuya la charla de hoy. Bueno, gracias Silvana por la presentación. Ahí le pedimos ahí al iPhone de Fabián, creo que estaba con algún sonido ambiente, si lo puede silenciar y si no, si en la medida que a alguno se le active el Vos micrófono. tranquilo que yo me encargo de silenciar. Sí, 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 Adelante, puedes empezar. solo ahí porque justo aparecía, entonces quizás ahí Dale, era dale. escuchar. Bárbaro. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a charlar un poco. Sobre esta temática que a mí tanto me apasiona, que tiene que ver con las interacciones del intestino-cerebro, ¿no? Y ahí le vamos a agregar también, nos queda muy larga el título, pero metemos a la microbiota también, que ya hace unos cuantos años que se está incluyendo dentro de este tipo de interacciones. Aclaramos que este webinar, por las dudas que haya algún perdido o perdida por ahí, digo, está enfocado para profesionales de la salud, así que la terminología va a ir en esa dirección. Digo, porque a veces se suma gente que está interesada también en el tema y tal vez, bueno, pues si no son profesionales pueden marear un poquito algunos conceptos. Así que voy a compartir pantalla, así vamos arrancando. Bien, ahí creo que se está compartiendo. Bueno, entonces... La idea de hoy era, bueno, charlar un poco sobre este eje intestino-cerebro en la práctica clínica y algunas herramientas terapéuticas. Digo algunas porque podríamos charlar de muchísimas que modulan todo este eje, pero vamos a seleccionar algunas que quizás no son tan conocidas o tan evidentes, o por lo menos desde mi visión, cuando yo me formé como médico gastroenterólogo, si se quiere, convencional, por alguna forma de llamarlo, ciertas prácticas más vinculadas a lo que vienen haciendo ustedes. Me refiero a MEVI, digo, desde la medicina, el estilo de vida. No se le da mucha bolilla, es la realidad, creo que pasa en todas las especialidades. Y bueno, y dentro de ese estilo de vida aparece también, ¿no? Como gran herramienta para modular o gestionar o regular el estrés crónico, la práctica de mindfulness, así que vamos a conversar un poquito de ella. Bien, entonces, antes de avanzar, a ver si ahí se pasa, ahí se pasa, ahí está. Bueno, antes de arrancar, siempre está bueno dejar en claro los posibles conflictos de interés. Acá les menciono, soy director de Gastroconciencia, que es el espacio, digamos, de divulgación y atención médica de una gastroenterología integral, y donde también imparto cursos de mindfulness. Soy docente de la UBA, de la Universidad Nacional Rosario y de la UAI, en distintos posgrados de alimentación basada en plantas y medicina de estilo de vida. Y esta conferencia fue financiada por BioHelper, que es una empresa de distribución de probióticos y otros suplementos alimentarios. Dicho esto, vamos a ir a lo importante, que es un poco iniciar esto, ¿no? ¿Qué es
iniciando siempre un poco de las definiciones. ¿Qué hablamos cuando hablamos de eje intestino-cerebro, ¿no? Y acá, como les decía al inicio, tenemos que meter también a la microbiota, que ya hace unos cuantos años se ha sumado en esta interacción entre cerebro y el intestino, obviamente por su gran influencia e importancia. A ver, cuando hablamos del eje cerebro-intestino-microbiota, no es ni más ni menos, obviamente, que una segmentación, como siempre hacemos, para entender cómo funciona nuestro organismo y a punto de partida de entender su funcionamiento, después podemos entender cómo las distintas influencias en esa forma de funcionar nos llevan muchas veces a la enfermedad o a la aparición de síndromes en medicina y salud. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Qué hablamos? Digo, cuando hablamos de cerebro, ¿es todo el cerebro que interactúa con el intestino? Cuando hablamos de intestino, ¿es solo el intestino o es todo el sistema digestivo? Y cuando hablamos del sistema digestivo, ¿es solo algunas celulitas o hay toda una composición de un montón de aparatos también y sistemas que están integrados con el intestino, como el sistema inmunológico, como el sistema nervioso entérico, que están interactuando? Y cuando hablamos de microbiota, bueno, ¿no? La importancia que ella tiene. Así que vamos a ir desgranando un poquito esto, primero desde lo funcional, es decir, desde lo fisiológico, para entender mejor después algunos trastornos en particular, de los cuales obviamente no voy a hablar de todos porque tenemos un tiempo acotado. Vamos a hablar quizás de la problemática más prevalente, por lo menos en gastroenterología, que es el síndrome de intestino irritable. Así que vamos a ir metiéndonos en la parte más microbiana, ¿no? Cuando hablamos de microbiota humana, ¿qué queremos decir? Esto probablemente ya lo sepan, que por suerte se ha difundido muchísimo en estos últimos años. Hablamos de la composición de las bacterias, los virus, los hongos, las arqueas y los protozoos que conviven en nuestras mucosas y en nuestra piel, ¿sí? En prácticamente, en realidad, de todo punto de contacto directo o indirecto con ese exterior, ¿no? Porque a veces el intestino lo pensamos como algo que es interno, ¿no? Y en realidad gran parte, por lo menos de la parte mucosa del intestino, está en contacto con una especie de el adentro y el afuera, me gusta decirlo a mí, ¿no? Si lo pensamos desde la boca al ano, ese tubo, si lo simplificamos y lo vemos como un tubo, como un túnel que atraviesa una montaña, ¿no? En este caso es el cuerpo, en realidad está en contacto directo también con ese exterior, ¿no? Al igual que la piel, porque es allí donde se alojan todos estos microorganismos, ¿no? Como les decía, en todas estas superficies de contacto. Y obviamente en esas superficies, esta microbiota en realidad, cuando hablamos de microbiota en términos de estudios científicos y demás, lo que más conocemos es el bacterioma, ¿sí? Que tiene que ver con justamente la composición bacteriana, así que en general vamos a estar hablando de bacterias, ¿no? Y la composición bacteriana va a ser diferente, en la piel va a haber más predominancia del filo de las actinobacterias, en el intestino va a haber predominancia del 90% de firmicutes y bacteroidetes. Y no quiero dejar de mencionar un concepto que aparece ahí en el título y que no es menor, que es el concepto de holobionte, que a mí me fascina en términos de, si se quiere, más filosóficos, de entendernos no como una, ¿no? Especie separada del entorno, me refiero al Homo sapiens sapiens que somos. Dicho esto, digo, lo que quiero decir es que el concepto de holobionte tiene que ver con la conjunción de este macroorganismo, este Homo sapiens sapiens, con toda la microbiota que convive con él, ¿no? Es un término que popularizó y divulgó Oliver Margulis, una bióloga muy importante. Hace unos 10 años aproximadamente empezamos a hablar de esta idea de holobionte y es muy interesante porque a punto de partida, digamos, de todos esos microorganismos que conviven con nosotros de forma sinérgica, ¿no? Si obviamente si los cuidamos, si los tratamos bien y si nos tratamos bien a nosotros mismos, por una forma de decirlo, a través de, como van a ver más adelante, lo que es en realidad la medicina o el estilo de vida, ¿no? Sería. Entonces, es tan importante, así como lo que le hacemos al ambiente externo, en términos de ecosistemas, como al ambiente interno, ¿no? Entonces, eso también quería remarcar cuando hablamos de microbiota humana. Y la importancia, tal vez antes estaba dado pensábamos que por cada célula
humana había 10 bacterias, en realidad eso se actualizó y la relación es bastante menor, es por cada célula hay 1,3 bacterias, pero no dejan de tener una influencia increíble pensándolo en términos genéticos, ¿no? Fíjense ahí los números, la cantidad de genes microbianos es alrededor de 3 millones versus los 23.000 genes humanos que tenemos, ¿no? Más allá de que obviamente genes no funcionantes, que la genética no determina, etcétera, etcétera, hay un montón de cuestiones, no podemos negar la influencia de todo ese microorganismo vive que convive con nosotros, ¿no? Y dentro de esas distintas microbiotas, por una forma de llamarlas, en términos de las distintas ubicaciones, tenemos la más famosa, ¿no? y predominante en cantidad y en influencia, que es la microbiota digestiva, ¿no? Y que obviamente no es igual a lo largo de todo el tubo digestivo, pero sí es importante remarcar que está a lo largo de todo el tubo digestivo, porque a veces solo nos queda la idea de que la microbiota está solo en el intestino. No, bueno, claro, en el colon, el intestino grueso, es donde más tenemos más bacterias, ¿no? En cantidad, fíjense, en el colon hay 10 a la 10 o 10 a la 12 unidades formadas de colonias de los bichitos, ¿no? Y hay distinta diversión, la diversidad y y la amplitud de esta y la riqueza de esta microbiota es mayor, obviamente, que la que va a tener el estómago, obviamente, por condiciones obvias de cuestiones fisiológicas como la acidez del estómago, en las cuales muy pocas bacterias pueden adaptarse al pH del estómago, ¿no? Y también por condiciones de aerobiosis y anaerobiosis, ¿no? A medida que se pierde el oxígeno, es donde proliferan más bacterias anaeróbicas o facultativas. Después tenemos ciertos grupos dentro de las especies de bacterias que son un poco más beneficiosas, por una forma de decirlo o de simplificarlo, ¿no? Aquí en el verde tenemos los lactobacilos y las bifidobacterias, que en general son parte de este tipo de especies en las cuales o la industria, ¿no? Los investigadores buscan las cepas probióticas, ¿no? En general son lactobacilos y bifidobacterias. Y después otras bacterias que en general comprometen nuestra salud, ¿no? Como las pseudomonas, el proteus, el estafilococo. Obviamente, también dependiendo del contexto, de la cantidad de esos microorganismos, pero hay algunos que son más enteropatógenos y otros que nos ayudan y conviven con nosotros de forma simbiótica y beneficiosa. ¿Y todo esto para qué? Para entender la gran influencia que tiene esta microbiota sobre, lo que charlamos al inicio, ¿no? De esta idea de eje intestino-cerebro. Uno de los investigadores más, con más desarrollo en esta área es el profesor John Cryan, de la Universidad de Cork, que nos plantea en este artículo todas las vías de comunicación que tenemos en este eje intestino-cerebro, ¿no? De la cual quizás la vía central, la más rápida, la más conocida, es la famosa autopista, me gusta llamarlo a mí, del nervio vago, ¿sí? Autopista porque va de forma muy rápida y directa a través de señalización neuronal. Que se comunica directamente con el enterocito, se comunica con el sistema nervioso entérico, y obviamente toda esta información va a ser muy rápida en contraposición a todo el resto de información que puede llegar o venir del cerebro en términos que van a ser más bioquímicos, ¿no? Hormonales, humorales, de metabolitos y demás. Y es importante remarcar, ¿no? Que este nervio vago lleva un 80% de la información sensorial de forma ascendente, ¿no? O sea, es decir, desde el intestino hacia ciertas áreas cerebrales, que ahora después vamos a ver un poco más en detalle, que no es todo el cerebro, obviamente, en contraposición al 20% de eferencias, ¿no? Este nervio vago también lleva, obviamente, información del corazón, del pulmón, es decir, de otras vísceras, y tiene mucha importancia en el concepto de interocepción que vamos a mencionar también un poquito más adelante. Pero fuera de esta autopista, después, como les decía, tenemos otros tipos de vías de comunicación con el cerebro en ese ida y vuelta, que a mí me gusta definirlos como rutas marítimas o por ríos, ¿sí? Que van en barquitos, van mucho más lento, porque tienen que viajar por la sangre, ¿no? Y acá tenemos de distintos neurotransmisores, metabolitos neuroactivos, es decir, casi prácticamente los mismos neurotransmisores que tenemos en el cerebro, nuestra microbiota, muchos de ellos los puede sintetizar, los puede o contribuye a la formación, por ejemplo, del GABA, de la dopamina, de la noradrenalina intestinal, de la serotonina, ¿no? Y esto va a tener que viajar por esos barquitos de forma más lenta por la circulación sistémica.
generando esa influencia. Y después tenemos una influencia mediada por las citoquinas, ¿no? Que son moléculas derivadas del sistema inmunológico. En este caso están representadas las citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, interleuquina 1 beta, que van también a influir en otras problemáticas, incluso de salud mental, como por ejemplo en la depresión, en términos de el constructo de neuroinflamación, que son las teorías más recientes, donde también se vincula el eje intestino-cerebro. Tomo un poquito de agua así, aclaro un poquito la voz. Entonces tenemos estas otras vías por vías citoquímicas. Después tenemos las vías de los metabolitos derivados de la microbiota en los términos de los ácidos grasos de cadena corta, por sus siglas en inglés ahí abajo, que son los más, digo, dentro de estos ácidos grasos de cadena corta, los más conocidos son el acetato, el butirato y el propionato, pero tenemos otros más. Son metabolitos derivados del procesamiento de la fibra a punto de partida de la microbiota y pueden viajar por circulación sistémica. Los ácidos grasos de cadena corta también tienen la particularidad de que también pueden influir, por ejemplo, directamente en el nervio vago al tener receptores específicos para estos ácidos grasos de cadena corta. Por otro lado, tenemos la influencia hormonal a través de todo el sistema enteroendocrino, ¿no? A través de las células enteroendocrinos, que hay algunos cálculos que dicen, ¿no? Y arrojan, viste, que siempre queremos llevar el agua para el molino nuestro, ¿no? Y decir que el intestino tiene el órgano endocrino más grande de todos, porque si juntamos todas las células enteroendocrinas, sería el de mayor influencia. Bueno, no sé si es tan cierto, pero hay algunas publicaciones que van en esa dirección. No importa, son comentarios de anécdotas. Lo importante es que estas células enteroendocrinas liberan más de 20 hormonas dentro de algunos péptidos mencionados, ¿no? Tenemos el GLP-1, ¿no? Tan conocido por sus análogos, que han revolucionado tanto el tema de la problemática de diabetes y la obesidad en este último tiempo. Pero además, las células enteroendocrinas no son solo células liberadoras de mediadores endocrinos, ¿no? De estas moléculas que viajan por sangre, activan a través de receptores e influyen en distintos órganos, sino que también hay presencia de receptores de inmunidad en esas células enteroendocrinas, hay toll-like receptors, hay receptores de distensión y hay receptores nociceptivos, con lo cual a mí me gusta más llamar a estas células enteroendocrinas como células polifuncionales. Vamos a hablar un poquito más en detalle. Y después tenemos otra vía de comunicación que es a través de los metabolitos del triptófano. Dentro del metabolito del triptófano está obviamente la serotonina, pero sobre todo también la vía de los indoles y la quinurrenina y derivados de la quinurrenina, a veces en ciertos estados proinflamatorios del ácido quinolínico, que como decía antes también tiene influencia en la salud mental. Pero sin entrar en tanto detalle, quería por lo menos que tuvieran un pantallazo de esa influencia microbiana y esa forma de comunicación. Y ahora vamos a meternos un poco en el sistema digestivo, ¿no? Simplificamos diciendo intestino, pero antes vamos a hacer una pausa mientras tomo un poquito de agua. Este, pero les traje acá esta foto para despejar un poco, vamos a dejar. Esta foto es de una ciudad medieval, actual, en el sur de Francia. La pueden visitar, es muy bonita. Esta otra foto me gusta más, la otra es un poco más vieja, pero es la misma ciudadela, es la ciudadela de Carcassonne, o Carcassonne, al sur de Francia, ¿no? Esta ciudad amurallada. Y ustedes me dirán qué tendrá que ver esta ciudad que trae Nacho con el intestino. Y porque me gusta usarla siempre como analogía, ¿no? En términos de las funcionalidades del sistema digestivo que quizás no están tan divulgadas o conocidas en términos esto, justamente de defensa y como hablamos un poquito antes de influencia también corporal. Para que se entienda, digo, esa ciudad amurallada es muy similar si hacemos un corte, ¿no? De nuestro tubo digestivo, ¿no? Sobre todo en la parte del intestino, para ponerlo como ejemplo. Vamos a ver estos enterocitos, uno al lado del otro, ¿no? Que funcionan como esas murallas, ¿no? Esa pared física que divide ese adentro del afuera, ¿sí? Del adentro real, por una forma de decirlo. Aquí, en la luz intestinal, tenemos, obviamente por aquí vienen los sustratos alimentarios, etcétera. Pero también tenemos a la microbiota, ¿no? Ahí, acompañándonos. Y por detrás de esas murallas, ¿no? Alcanza con la defensa física, que tenemos todo un ejército especializado desde
armamentos, digamos, caballeros con armas, con armaduras, con catapultas, con arqueros, es decir, están obviamente todo el sistema inmunológico, ¿no? Detrás de esas murallas. En términos de los distintos tipos de linfocitos, las células dendríticas o estas células semes que interactúan con los antígenos para después permitir la presentación antigénica, ¿no? Y defendernos de los agentes externos, sean toxinas, bacterias y demás. Por otro lado, delante de esa muralla tenemos un foso, y ese foso me gusta definirlo como el mucus, que separa esa capa de mucus generado por las células de Goblet. También separa y distancia a los invasores y secuestra las toxinas. Tenemos generados por las células de Panet, defensinas, lisosimas, que podrían ser cocodrilos dentro de ese foso, ¿no? Y seguimos pensando en analogías para poder entender esas funcionalidades más biológicas. Aparecen las células centinelas, estas células centinelas también que son polifuncionales, pueden detectar directamente ciertos parásitos y también tienen la capacidad de percibir sabores, el sabor amargo, el sabor dulce, esto quizás como una sutileza biomédica, no de tan importancia, o por lo menos que hoy sepamos en detalle la importancia de ese detalle, ¿no? Y después, como les mencionaba, las células enteroendocrinas, como les decía hace un ratito, que son células polifuncionales, ¿no? Pero más allá de todo ese componente de defensa, también tenemos un componente de movimiento, ¿no? Y de facilitación de secreciones, y esto hablo del sistema nervioso entérico, estas más de o alrededor de 500 millones de neuronas, es decir, el segundo lugar donde más neuronas hay en nuestro organismo, ubicadas, están a nivel submucoso, van a facilitar la secreción a la luz de determinadas sustancias, secreciones, y encargándose de modular los movimientos intestinales en el plexo mientérico que están ubicados en las capas musculares. Pero no quiero quedarme solo con las neuronas, porque fíjense que en estos plexos habitan otras células, más allá de las neuronas aferentes intrínsecas primarias y las motoneuronas que dan movilidad. Hay células de la inmunidad como los macrófagos y otras células como las células de la glía entérica, que antiguamente, por lo menos cuando yo estudié neurofisiología hace mucho tiempo atrás, eran las células de la glía, en general no eran más que apoyo, el sustrato ahí de acompañar neuronas y no le daban demasiada funcionalidad y hoy en día sabemos que tienen diversas funcionalidades, sobre todo vinculadas a la activación inmunitaria también, ¿no? Con lo cual es mucho más que redes neuronales solitas, ¿no? En términos de cuestiones que pasan por detrás. Una vez que mencionamos todo esto que les decía de las funcionalidades del intestino, vamos a meternos un poquito con el cerebro, porque no es todo el cerebro que va a tener interacción en este ida y vuelta, sino que áreas en particular que tienen que ver sobre todo con nuestro sistema emocional, digo, el De verdad. sistema o el viejo Ay, sistema límbico, hoy lo entendemos un poco más escindido y no tan específico, y la red de saliencia o de prominencia neuronal, que ahora vamos a mencionar un poquito en detalle. Quizás si no recuerdan mucho del sistema límbico, tienen estas estructuras, entre otras, ¿no? De las áreas neuronales que más se activan, sobre todo la amígdala, creo que sí, es la más famosa, digo, porque a la amígdala se le ha adjudicado el área del miedo, cosa que no es tan así, ¿no? Porque no es que existe un área del miedo, pero sí, obviamente, que ante la presencia de una amenaza se va a activar la amígdala, así como también se activa, por ejemplo, ante una sorpresa. ¿Eh? Entonces es como un sensor de cosas importantes, podríamos decir, que va a modular después y mandar información al hipotálamo, a lo mejor si hay un peligro o... No, pero ya tiene ya. Ahí vamos. Como les decía, si hay presencia de un peligro va a activar al hipotálamo para desencadenar toda la respuesta neurohormonal vinculada con el estrés, ¿no? El hipotálamo también como ese gran regulador de todos los circuitos neuroendocrinos, de la modulación de nuestras percepciones internas en términos de
modulaciones, como les decía, de temperatura, de sensación de saciedad, de hambre, de los valores de nuestra tensión arterial, etcétera. Tenemos el hipocampo como esa área obviamente más vinculada a las memorias, con la capacidad de recordar los eventos emotivos. Y el tálamo como ese gran filtro que tenemos, ¿no? De toda la información que llega, ya sea información exteroceptiva como interoceptiva. Esto lo aclaro porque con lo mismo, cuando yo cursé fisiología ya por muchos años atrás, me enseñaban que había 5 sentidos nada más. Creo que todavía en la escuela se deben seguir diciendo que existen 5 sentidos, en realidad hay muchísimos más. Que los 5 sentidos me refiero al olfato, al gusto, al tacto, a la visión, etcétera. Digo que son filtrados esa información por el tálamo, sino que le sumamos los sentidos internos que están vinculados a la interocepción, ¿no? Y la corteza cingulada, sobre todo la corteza cingulada anterior, que está íntimamente relacionada con la otra red que mencionaba hace un ratito, que es la red de saliencia, junto con la ínsula cerebral, la ínsula y la corteza cingulada, sobre todo la corteza cingulada anterior, forman esta área de percepción de estímulos internos y de valoración de importancia de esos estímulos internos. Cuando hablaba de los estímulos internos, ahora lo vamos a ver en detalle con el tema de la intercepción, pero tienen que ver con todas las sensaciones viscerales, ¿sí? Esas sensaciones, que el mejor ejemplo es el clásico de las sensaciones de mariposas en la panza, ¿no? Que se le asignan a nuestro sistema digestivo, ¿no? Cuando uno está enamorado, cuando pasan esas cosas que uno no sabe cómo explicarlo, explica de esta manera, ¿no? O también lo ponemos en términos quizás más negativos, por decirlo de alguna forma, cuando uno siente ese nudo en el estómago, ¿no? También es una información sensorial, interoceptiva, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Porque, bueno, porque allá por el 2000, el 2002, el doctor Craig empezó a hablar de este sentido, ¿sí? De la interocepción, que es la percepción de las sensaciones viscerales, ¿sí? Él lo publicó con este título del paper que me pareció muy interesante, ¿no? A través de la pregunta de "How do you feel?", ¿no? En términos de esto, ¿no? Que a veces nos preguntamos cómo te sentís o le preguntamos al otro cómo te sentís. Él habla de la importancia de la interocepción como digamos, la condición de las sensaciones fisiológicas del cuerpo, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esto. Vamos a verlo un poquito más por un ejemplo, como les decía, acá hay un dibujito acá abajo, en el recuadro está recortada la cabeza, pero es una nena con un nudo, un ovillo de una pelota, de un nudo en el estómago, ¿no? Entonces podemos catalogar esa información que sube a través del tálamo, el tálamo la filtra y a su vez también esa persona siente palpitaciones, siente taquicardia, ¿no? Entonces se le juntan dos vías de información de distintos órganos, el tálamo envía la información a la ínsula a la corteza cingulada anterior, que lo valora también en términos emocionales y otras áreas donde se integran en esa red de saliencia y el cerebro siempre interpreta, ¿no? Entonces esa persona lo define como puede, dice tengo un nudo en la panza, mi corazón me sale por la boca, y si esa persona tal vez ya ha ido a una guardia con sensaciones similares y en la guardia la estudiaron en su momento, descartaron que no fuera ninguna cuestión más problemática per se del corazón o de la panza, ¿no? Y le dijeron, estás teniendo un ataque de pánico, ¿no? Entonces esa persona ya fue etiquetada y ya a eso lo describe de esa manera, sea o no sea realmente esto, ¿no? Digo, porque podría ser otra, la descripción, con las mismas sensaciones, queda, digamos, engramada de esa manera, ¿no? Entonces, esto es simplemente un ejemplo para entender cómo esa red de saliencia interactúa con la red emocional y quedan anclados ciertas sensaciones corporales, y para entender después de cómo también estas áreas se empiezan a funcionar de forma disfuncional, valga la redundancia ahí, o la cacofonía, y que están entramadas juntamente con las problemáticas de los desórdenes de la interacción cerebro-intestino. Entonces, bueno, como les decía, para insistir, digo, son sensaciones originadas en vísceras y tejidos y los ejemplos, además del que les puse, pueden ser la sensación de hambre, de náuseas, de tensión abdominal o de urgencia miccional, evacuatoria y demás, ¿no?
Y ahora sí, vamos a meternos puntualmente a lo que conocemos como trastornos de la interacción del eje cerebro-intestino-microbiota, ¿no? Que son los viejos llamados trastornos funcionales, por lo menos digestivos, ¿no? Si hablamos del área digestiva, ¿no? Porque hay desórdenes de la interacción cerebro-intestino que van más allá de lo digestivo. Y dentro de lo digestivo, como les decía, ya allá por 2016, hace 10 años atrás, en Roma 4, que es la última clasificación que este año debería actualizarse o está pronto a actualizarse, es como englobamos esos, a mi modo de ver, eh, mal llamados trastornos funcionales. ¿Por qué? Porque cuando ponemos que algo es funcional, en general la mayoría de los colegas tienden a decir, bueno, si es funcional, es psicológico, no tenés nada, es estrés. Y la verdad que seguir repitiendo ese mensaje es poco asertivo con nuestros consultantes y poco integrador, porque vamos a ver que esto en realidad va mucho más allá de esta idea de decir no tenés nada. Porque en definitiva hay cosas que suceden a nivel muy microscópico, si lo queremos definir, y además hay interacciones que van más allá del componente psicoemocional y social, que es muy importante en esto y que vamos a dar la importancia a eso. Pero para entenderlo, quizás mejor agarrar el mejor ejemplo o la entidad más prevalente de estos trastornos de interacción cerebro-intestino, que es el síndrome de intestino irritable o el viejo llamado colon irritable, ¿no? Que lo definimos acorde a Roma 4 por ese dolor abdominal recurrente, ¿no? Asociado a la defecación con cambios en la frecuencia o el aspecto de las heces, que obviamente deben haberse iniciado estos síntomas 6 meses antes, ¿no? Y estar de forma repetida y recurrente. Esto no es un diagnóstico que deberíamos dar en ninguna guardia, por favor. Me llega muchas veces, no, fui a la guardia por un dolor y me dijo, no, solo tenés colon irritable, mandar a la casa con trimebutina y ya. Bueno, tratemos de no simplificar esas cuestiones porque también, lamentablemente, este diagnóstico sufre un sobrediagnóstico y cuando sobrediagnosticamos y algo se vuelve tan común, termina siendo una nada misma y se empieza a desconfiar siempre de esta problemática, ¿no? Bueno, dentro de sus variables, el signo de intestino irritable puede ser a predominio de diarrea o de constipación o manifestarse de forma de alternancias evacuatorias, que lo definimos como mixto, ¿no? Aquí tenemos la escala de Bristol que nos puede ayudar para tipificar un predominio de constipación cuando las heces son de este estilo, ¿no? En tipo 1, tipo 2 o de diarrea tipo 6, tipo 7. Y también, obviamente, que hay otros síntomas asociados, no están exclusivamente solo el dolor y los cambios de frecuencia evacuatoria, también está presente el bloating o hinchazón, ¿sí? Que a veces el consultante lo refiere como estoy inflamado, ¿no? El otro síntoma que es muy diferente es la distensión, que esa es la evidencia notoria del incremento del diámetro abdominal, ¿no? En general, en su mayoría de sus casos, debido a la mayor fermentación intestinal. Dicho esto, es importante aclarar que es una entidad que reduce muchísimo la calidad de vida de las personas que lo sufren, que está muy asociado a trastornos de ansiedad y depresión, y a los trastornos somatomorfos. Me refiero a la fibromialgia o los dolores crónicos, ya sea lumbar, este, digamos, o similares, digo, ¿no? En términos de los trastornos somatomorfos, depende incluso de la clasificación que se usen, acorde a las visiones más de la medicina psicosomática, también entraría de los trastornos de distrés corporal, ¿no? Que es la última clasificación que se utiliza. Pero ¿por qué toda esta cuestión de vincular y entender bien de dónde viene el síndrome de intestino irritable? Porque a veces se piensa esto, ¿no? Que solo es una cuestión psicológica, entonces pensamos y la mandamos al psicólogo y chau, le doy una pastillita y listo. Y fíjense eh, la importancia de que en realidad hay mucho más que solo una cuestión psicosocial. Acá este estudio, que es muy importante, donde se analizaron a nivel genético más de 50.000 personas con síndrome de intestino irritable y también evaluaron trastornos de ansiedad y del humor y demás. Lo que descubrieron es 6 genes que son estos que están acá, que no interesa que se sepan, no, yo tampoco lo sé, pero lo interesante es que estos genes que están
predominantemente en las personas que tienen síndrome de intestino irritable, a diferencia de la población general. Los cuatro primeros también están presentes en las personas que tienen trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad. Con lo que vieron en este estudio es que hay una correlación muy fuerte entre el genoma de riesgo para el síndrome de intestino irritable con los trastornos de ansiedad, con el neuroticismo, con la depresión, el insomnio y la esquizofrenia. ¿Sí? Entonces, esto no quiere decir que sea determinante, pero sí hay una influencia, por lo menos genética, que de alguna forma tiende un puente entre el síndrome de intestino irritable y los trastornos emocionales, por una forma de englobarlos, ¿no? Decirlo de alguna forma. Y eso tiene sentido también no solo desde la genética, sino también de las experiencias tempranas, ¿no? Adversas, ¿no? O los eventos adversos a edad temprana. ¿Qué queremos decir con esto? Quiere decir las experiencias de falta de cuidado, de haber sido víctima de abuso, de violencia familiar, ¿no? O de negligencia por parte de los cuidadores, me refiero a las infancias, ¿no? Por eso es en la edad temprana, es en infancia y adolescencia. Fíjense este estudio del grupo control y el grupo de síndrome de intestino irritable, la mayor presencia significativa de los eventos de violencia y de trauma, sobre todo de abuso sexual. Y no solo la mayor presencia de eso, en términos también de cantidades de eventos adversos a temprana. En este gráfico, este es el grupo control. Fíjense que los colores más azulados, si los englobamos, tenemos acá en el grupo control más o menos el 73%, ¿sí? Que significa que o no han tenido ningún evento adverso o han tenido al menos un evento adverso, o sea, solo un evento adverso, lo cual nada, esto es lo mayoritario en el grupo control, a diferencia de el síndrome de intestino irritable, donde se divide casi en la mitad en cuanto a pocos eventos adversos o recurrentes eventos adversos a edad temprana, ¿no? Fíjense la cantidad como es más significativa en el grupo del síndrome de intestino irritable. Y aquí entonces tenemos que entender, ¿no? La influencia del estrés en términos de la definición de esa respuesta biológica de nuestro organismo ante una situación de amenaza o de desafío, ¿no? Entendiendo el distrés cuando ese desafío no tenemos recursos, no tenemos capacidades para poder afrontarla, y la vinculación en cierta manera con la ansiedad, ¿no? Donde también podemos entenderla, por lo menos de una forma de ver la ansiedad con esa anticipación ante esos eventos adversos, ¿no? Ante esos desafíos, ¿no? Aunque no estén presentes, la persona continuamente se está anticipando y creyendo como que está presente el miedo ante un evento, ¿no? O lo que sea, ¿no? Esa exposición incluso recurrente al estrés va a también influir en los trastornos de ansiedad, y lo mismo sucede con el síndrome de intestino irritable, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque, bueno, sabemos que el estrés, el distrés, ¿sí? Sobre todo el distrés crónico, induce la inflamación de bajo grado y del Ikigato, intestino permeable, que es una de las componentes de estos son dos componentes de la fisiopatología global que tiene el síndrome de intestino irritable, ¿no? Repasando un poquito la cascada del estrés, habíamos mencionado antes la activación amigdalina ante un evento de peligro, de amenaza, ¿no? Que manda señales al hipotálamo. El hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotrofina, la CRH, que desde la pituitaria libera la ACTH, de allí de la glándula adrenal. Esta es la cascada hormonal directa que va a terminar liberando catecolaminas y después corticoides, pero hay una respuesta mucho más rápida que se da a través del lucus coeruleus y la activación simpática directa y la liberación desde la glándula adrenal de noradrenalina y de adrenalina, y la activación directa también de estas fibras simpáticas, por ejemplo, a nivel inmunológico, ¿sí? Y esta activación inmunológica libera mediadores, como mencionamos, ciertas citoquinas que viajan por sangre, permiten y aumentan esa permeabilidad del intestino. Ahora vamos a ver en detalle cómo sucede esto, que incrementa el pasaje de los lipopolisacáridos, que son estas estructuras presentes en las bacterias que surgen de activadores, por una forma de decirlo, de la inmunidad, ¿no? Y toda esta retroalimentación en bucle, ¿no? Que se da de forma negativa, por una forma de decirlo,
Y como les decía, el sistema nervioso simpático directamente, que es lo que hace en el intestino, no solo la activación inmunológica, sino que directamente activa a estos transportadores de sodio glucosa, que además de incrementar la absorción de sodio glucosa necesaria para enfrentar ese estrés, activan estas proteínas llamadas MLSK, ¿sí? Son unas mioquinas que lo que hacen es aumentar la permeabilidad paracelular, con un consecuente pasaje de bacterias o fragmentos como los lipopolisacáridos que antes les mencionaba aquí. ¿Sí? Que con la activación inmunológica consecuente a través de los Toll-like receptors y de ahí las células inmunes van a mediar con citoquinas proinflamatorias que a su vez van a estimular esta misma proteína, MLSK, que va a contribuir a mayor permeabilidad intestinal, ¿no? Entonces, esto es una forma también de entenderlo, ¿no? Y acá un poquito de estilo de vida, ¿no? No solo para mencionar, hablamos un poco de la influencia de los genes, de la influencia de la exposición temprana de eventos adversos, de la influencia del estrés. Fíjense, este artículo me pareció interesante en términos de esta cohorte de prospectiva de casi 500.000 participantes con un seguimiento a 12 años donde dividían a las personas, digo, acorde a sus estilos de vida, en favorables, intermedios o desfavorables, tamizando, ¿no? O contemplando, ¿no? Si fumaban, el índice de masa corporal, la duración del sueño, dieta, actividad física, el consumo de alcohol, y también evaluaban su composición genética y armaban una puntuación de riesgo poligénico para el síndrome de intestino irritable, ¿no? Acá medían un poco ambas cosas que veíamos antes. Lo que vieron es que aquellas personas que tenían estilo de vida desfavorables tenían mayor riesgo, ¿sí? De tener una incidencia de un síndrome de intestino irritable. Y esto tiene sentido mismo con otras publicaciones que no me entraba todo para poner y para comentarlas, pero quiero mencionárselos. Si mencionamos, por ejemplo, a nivel solo de la alimentación, ya sabemos que los ultraprocesados son un riesgo para la incidencia de síndrome de intestino irritable, así como el predominio de una dieta proinflamatoria tiene el mismo impacto en términos de incidencia de síndrome de intestino irritable. Y acá cuando evaluaban el alto riesgo genético también, ¿no? El riesgo de síndrome de intestino irritable fue mayor para aquellos que tenían un alto riesgo genético en comparación con los de bajo riesgo genético. Y si juntaban el estilo de vida y los genes, si el efecto conjunto, el cociente de riesgo casi se duplicaba entre alto riesgo genético y estilo de vida desfavorable, ¿sí? El hazard ratio del 1,8, ahí tienen los intervalos de confianza. Fíjense, ¿no? La importancia de la sumatoria nada, de todo, ¿no? Lo desfavorable, la genética y también el estilo de vida. Esto me parecía también interesante para mencionar. Porque todo esto que venimos mencionando, más otras cosas que no me daba el tiempo para poner, fíjense que tiene una injerencia en la disbiosis que se genera de la microbiota, este desequilibrio microbiano, el aumento de la permeabilidad del intestino, la activación inmunológica a través de macrófagos y a través de mastocitos con mayor liberación de triptasa, histamina, proteasas que van a sensibilizar las terminaciones sensitivas aferentes que van a ser promotoras de la hipersensibilidad visceral, ¿sí? Fíjense acá también la activación glial, que les mencionaba antes, los cambios en la modulación de la serotonina, acá las células enteroendocrinas, todo esto está dentro de la fisiopatología de lo que llamamos la parte del conectoma intestinal, ¿sí? Todos estos desórdenes, fíjense que no es uno solito, ¿no? Y fíjense que no es algo psicológico puramente, hay un montón de química, hay un montón de biología microbiana, hay un montón de inmunidad. Y no solo esto, pero esto último quiero dejárselos, aunque sea al pasar, lo que hay también, hay cambios en las redes neuronales, ¿sí? Que por eso hoy en día hablamos no solo del conectoma intestinal, sino del conectoma cerebral, de los cambios de las redes neuronales que tienen las personas con síndrome de intestino irritable. Van a tener una disfunción a nivel de lo que les mencionaba antes, las redes de saliencia, ¿sí? O de prominencia, ¿sí? Son las dos traducciones de esa red, de la corteza cingulada anterior y la ínsula, que era la que percibía los estímulos internos, de la sustancia gris periaqueductal, que es la que percibe el dolor, de la amígdala en términos de esa respuesta al estrés. Entonces, entre otras, ¿no? Digo, no nos quiero aburrir con todas las redes neuronales, pero hoy se habla también de estas disfunciones y la importancia de ellas. Y dicho todo esto que venimos mencionando, vamos a tratar de simplificar ahora un poco las opciones terapéuticas en términos de esta entidad, del síndrome de intestino irritable.
si vamos a la gastroenterología convencional, o por lo menos la gastroenterología inicial que yo aprendí, esto se trataba con algún antiespasmódico, ¿no? Que puede ser esa trimebutina tan conocida, u otros no tan conocidos como el bromuro de otilonio o el pinaverio, ¿no? Y en los casos refractarios, los neuromoduladores, como la mitriptilina o los inhibidores de recaptación de serotonina o similares, ¿no? O si pensábamos más en agentes periféricos, dependiendo si la persona tenía un predominio de constipación, le íbamos a dar laxantes, secretagosos o fibra soluble como el psyllium, o antidiarreicos como la loperamida si había una predominancia de diarrea. Pero esto, la realidad es que es muy acotado si solo vamos a acompañar a los pacientes solo pensando en estos fármacos o algunos suplementos. Entonces, por eso me parece importante traer a la medicina el estilo de vida, porque, bueno, como les decía, es muy importante el descanso nocturno, ¿sí? Nuestra cronobiología es muy importante para mejorar el síndrome de intestino irritable y para evitar que aparezca también, ¿sí? Hay estudios donde, nada, obviamente, como les mencionaba antes, no sé, la presencia los ultraprocesados, bueno, las personas que trabajan a contraturno tienen más incidencia de síndrome de intestino irritable, por mencionarles apenas un paper. Tan importante, ¿no? Las medidas nutricionales y acompañadas por nutricionistas especializados en términos de a veces intervenciones que son muy específicas, como la dieta baja o reducida en FODMAP, donde hay que identificar realmente cuál es el hidrato de carbono que esté a lo mejor dando mayor fermentación y sintomatología y moderar la utilización de ese hidrato de carbono, es decir, moderarlo a través de la alimentación, ¿no? Reduciendo ciertos alimentos, que esto no es una dieta para mantenerse en una fase restrictiva, ¿sí? Esto también vale aclararlo, por eso es importante que esté guiado, supervisado y evaluado por nutricionistas que sepan de ese tema, y también la dieta mediterránea con evidencia científica para acompañar este tipo de consultantes, ¿no? Bueno, ni hablar del movimiento, la fuerza y el estiramiento, también tiene evidencia y lo que sí quería hacer más hincapié en este final de la charla es en lo que hablamos de la modulación directa del eje cerebro-intestino a través de la microbiota y de las redes neuronales. Quizás esto que comparte con la medicina tradicional, los antibióticos no absorbibles, en el uso, por ejemplo, de la rifaximina, el uso de ciertos probióticos, vamos a mencionar que hay varios que se pueden utilizar. La psicoterapia, sobre todo la psicoterapia cognitiva o sobre todo las vertientes de la tercera ola en términos de la terapia de aceptación y compromiso, por mencionar, o las que están ligadas al mindfulness. La hipnosis clínica también tiene mucha evidencia para modular y mejorar la sintomatología. Y bueno, voy a hablar un poquito más de mindfulness ahora en detalle, así que lo menciono al pasar. Con lo cual, la idea es incorporar todas las áreas que podamos y no quedarnos solo con los fármacos, solo con la nutrición o la dieta baja en FODMAP, ¿no? Tener todas esas influencias y acompañar mejor a nuestros pacientes. Y hablando de prebióticos, les traje un poco el resumen ahí de la guía publicada por Warner, que es un prestigioso gastroenterólogo español, experto en microbiota. La guía de la WGO, donde tenemos ciertas cepas. Bueno, estas cepas son acá, incluyen probióticos, simbióticos, como aquí el Bacillus coagulans con fructooligosacáridos, y también prebióticos, ¿no? Como los fructooligosacáridos o los galactoligosacáridos. Remarqué tres básicamente porque son quizás los que tienen evidencia un poquito más fuerte o tenemos disponibilidad acá en el país también. En realidad, bueno, no, esto, el Lactobacillus plantarum, este y el Bifidobacterium infantis son los dos probióticos que tienen más estudios aleatorizados. Eh, pero por lo menos hasta mi conocimiento no han entrado al país, o sea, no los tenemos disponibles en Argentina, ¿sí? En Estados Unidos o en Europa. Pero sí tenemos acá en el país esta triple cepa de dos lactobacillus plantarum diferentes juntos con un Pediococcus acidolactice, así que quería hablar un poquito más en detalle. Y claro, esta cepa es la que comercializa BioHelper con esta presentación que se llama DailyLac IBS. Pero ustedes la van a poder buscar en la bibliografía en PubMed con este nombre de I3.1, digo, o por cada una de las cepas específicas en conjunto, ¿sí? O sea, esta es un probiótico triple cepa, dos cepas diferentes de lactobacillus, que son estas que están acá nomencladas, y un Pediococcus acidolactici.
Hay varios estudios clínicos, pero quería traerles este que me parecía muy interesante, ¿sí? Este es un estudio que se evalúa calidad de vida y sensibilidad visceral, un estudio multicéntrico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en cero de intestino irritable, donde acá incluso evaluaban distintas dosis de probiótico, una dosis baja y una dosis alta contra placebo, ¿sí? Evaluando calidad de vida y sensibilidad visceral a través de los scores validados internacionalmente. El primer impacto, cuando evaluaron calidad de vida, vieron que había diferencias significativas a partir de la tercera semana, ¿sí? A la tercera, sexta semana, incluidos por el análisis de intención de tratar, donde veía una mejoría visible en casi todos los dominios del cuestionario de calidad de vida, ¿sí? Evaluaron que el 55% de los sujetos alcanzaron una elevada respuesta a esa mejoría del índice de calidad de vida, es decir, mayor a 15 puntos, con probiótico versus la comparación con el placebo, que es solo el 17%. Lo vemos en estos gráficos de aquí abajo. Este es en altas dosis del probiótico. La dosis baja, ¿sí? Fíjense que la dosis baja incluso es más significativa que la dosis alta, por lo cual la empresa Adbiotics que lo desarrolló decidió comercializar en esta dosis versus placebo, ¿sí? Y fíjense la respuesta de placebo del 17%, el 20%, que es lo que suelen dar los estudios o el impacto placebo, ¿no? En estas patologías funcionales a veces incluso pueden ser mayores. Acá están divididos en forma de respondedores, como buenos respondedores, aquellos que mejoraban más de un 15%, respondedores pobres, aquellos que mejoraban de 10 a 15 puntos, y los no respondedores que no mejoraban, o sea, tenían una mejora menor a los 10 puntos del índice de calidad de vida, ¿sí? Reflejado acá en los gráficos, en los gráficos de tortas, ven la predominancia del grupo de baja dosis, que era más efectivo. Y si lo analizamos en términos de sensibilidad visceral, a través del score BSI, que es el que más se utiliza en sensibilidad visceral, la mejoría se vio un poquito más tarde, ¿no? A las 6 semanas, no tan temprana como las 3 semanas, sino un poquito más tarde, también con correlación significativa. Acá tienen los resultados de la dosis alta del probiótico y la dosis baja en comparación con el placebo, incluso, perdón, analizando las dos variables comparativamente, a medida que se mejoraba la calidad de vida y la hipersensibilidad, la sensibilidad visceral, iban en la misma dirección, ¿no? Como lo muestra la línea en roja, ¿no? Los puntitos en negro son cada uno de los participantes del estudio, y la respuesta, como lo ven, es positiva en ambas variables y van en esa dirección. El mecanismo de acción, esto no lo traje para no aburrirlos, pero tiene que ver con el cambio a nivel de la microbiota en términos de antagonismo bacteriano. Tiene que ver también con la mejora de la permeabilidad intestinal, ¿sí? Ya que el Lactobacillus plantarum, estas cepas estudiadas, liberan gránulos de polifosfatos que activan proteínas que mejoran esa permeabilidad que veíamos alterada, ¿no? En términos fisiopatológicos, y un efecto antiinflamatorio también en la mucosa, en la activación inmunológica, a través de dos vías: una a través de la liberación de acetilcolina. Las cepas son liberadoras de acetilcolina, promueven la liberación de acetilcolina, y también a nivel de la formación de acetato, que actúa como antiinflamatorio, ¿sí? Y después mencionaba Nacho, los perdóname, probióticos. nos Acá quedan, perdón, Nacho, sí. nos quedan 2 minutitos si podés ir cerrando, Perfecto. lo que Ok. puedas. Vamos rápido con la definición de mindfulness, ¿sí? Mindfulness, para quien no haya escuchado, la traducción literal es atención plena, ¿sí? Que tiene más que ver con todo este componente de la atención, que es decir, es prestar atención con intención deliberada, ¿sí? A lo que está transitando en el momento presente, ¿sí? Sin juzgar la experiencia, a qué cosas le podemos prestar atención. Bueno, a nuestros pensamientos, a nuestras sensaciones corporales y... Uy, ¿se me fue? No.
perdón, y a las emociones, ¿no? Esta triada de la conciencia, soltando el juicio crítico. ¿De dónde viene? Bueno, Kabat-Zinn lo que hizo en su momento, este biólogo molecular en Massachusetts, en la década del 70 aproximadamente, trajo varias prácticas de la filosofía oriental y armó lo que se conoce como programa de reducción del estrés basado en la atención plena, o MBSR de sus siglas en inglés. Y lo empezó a estudiar en personas que tenían problemáticas de estrés o dolores crónicos y más, y empezó a ver la efectividad. A través de un programa de 8 semanas, donde se impartían distintas prácticas vinculadas a esta conciencia del momento presente. Y lo que quería traer es el impacto que puede tener en mindfulness, ¿no? La evidencia en este sentido es amplia. Este fue el primer electronizado que demostró allá por el 2011 la reducción de los síntomas en el síndrome de intestino irritable, la reducción de la severidad sintomática, la mejora de calidad de vida y la mejora de los síntomas psicológicos asociados en términos de depresión y ansiedad, como les mencionaba. La vinculación, lo mismo nos muestra este metaanálisis, que se lo voy a pasar bien rapidito. En términos de severidad sintomática, fíjense el rombo, ¿sí? Al final de la intervención a favor de mindfulness y luego seguimiento de 3 meses también en la misma dirección, y lo mismo sucede con calidad de vida en estos trastornos de interacción del eje intestino-cerebro. Mensajes finales, con esto cierro. Dejemos de llamar trastornos funcionales, ¿no? Y de entenderlos como que son puramente psicológicos y que le recomendamos que se vaya a vacaciones o vaya solo al terapeuta, a nuestros consultantes. Entendámoslos como trastornos mucho más complejos que implican influencias genéticas y del estilo de vida, y el tratamiento de esta entidad va más allá de los fármacos y la nutrición, como vimos entre otras intervenciones. Ciertos probióticos, el mindfulness, el yoga, pueden ayudar a nuestros consultantes. Bueno, perdón ahí por el exceso de tiempo. Bueno, Nacho, muchísimas Y gracias. Gracias de gracias. verdad. Creo que es un tema muy interesante todo lo de eje intestino-cerebro, pero bueno, es la hora completa que tenemos y Sí, nada, claro. si acá te hacen corazoncitos, te mandan emoticones, comentarios de agradecimiento, la verdad, muy, muy completo. Y bueno, creo que tenemos espacio solo para una pregunta o una acotación, si alguien quiere hacer una consulta o sumar algo, una sola por cuestión de tiempo, que levante la mano. Bueno, agradecen por acá. Bueno, cualquier duda igual se pueden comunicar conmigo ahí a través del Si querés, Instagram o también. déjanos Sí. tus redes o tu correo, lo que sea, para que se puedan comunicar con Sí, vos. ¿Cuál sería? Y yo lo escribo acá en el chat. dale, mi correo es ignaciocaldo@gmail.com, me pueden escribir ahí, o en el Instagram me encuentran, que mi Instagram es gastroconciencia. Yo, Nacho, una cosita, quería Sí, rápido felicitarte porque se nota que sabes un montón y bueno, también mostrarte el agradecimiento por toda la comisión de la MEVI y por este webinar, ¿sabes? Así que muchas gracias no, por por la charla. favor, pues para mí es un placer poder compartir con ustedes y bueno, con toda la gente ahí que se haya sumado. Gracias, de verdad, gracias. Gracias a todos los participantes por tomarse este tiempo a esta hora y gracias a vos, Nacho, por aceptar la invitación de Amedio, como dijo Juan. Mil gracias y que Un tengan placer. muy buenas noches. Nos vemos en una próxima Buenas noches edición de para webinar. todos. Que estén muy bien. Adiós. Gracias, buenas noches.